simplemente decir, ve hermano, Dios no ocupa a nadie. No, doctrinalmente eso está equivocado. Si fuera así, Dios no hubiera necesitado mandar a salvarnos. Doctrinalmente, Dios siempre ha trabajado con el hombre. Por eso creó a Adán y Eva. Si lo hubiera querido hacer solo, no los crea. Amén. Yo sé, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipresente, amén, omnipotente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Todo lo sabe. ¿Qué quiere decir omnipresente? Está en todo lugar. ¿Qué quiere decir omnipotente? Todo lo puede. Yo lo sé. Pero a este nivel de mundo, Dios sí dio al hombre para que trabajaran juntos. Amén. Dios sí dio a Adán y a Eva para tener gente con quien caminar. Si usted lee la Biblia, lo único que Dios pensó a la hora de crear a Adán y a Eva fue tener un par de amigos con quien sentarse y hablar. Para adorar ya tenía quien lo adorara. Para que le sirviera ya tenía quien le sirviera. Para que lo honraran ya tenía quien lo honrara. Tenía el cielo plagado de ángeles que no se cuestionan sus órdenes. No se cuestionan la adoración, lo adoran día y noche, sin cesar, le sirven día y noche. Él no creó al hombre para tener a alguien más que le sirviera. Si usted se acuerda, el inicio de Génesis dice, y se paseaba Dios con Adán en el huerto de Edén. Eso era todo. Cuando Dios se sentía estresado, digamos, le llegaba y decía, ya vengo, y se bajaba a hablar con Adán. Para eso creó Dios a Adán y a Eva. Dios sí dio al hombre para trabajar con él. Y creó en el hombre una dependencia para que el hombre y la mujer siempre busquen trabajar con él. Esto es un punto doctrinal importantísimo. Un día leí de un hombre que yo considero para mí el mejor de los escritores que yo he leído en mi vida, dando mucha honra y mucho respeto a los demás que han escrito. Pero hay un hombre que yo siempre admiré sus libros, lo que escribía, vivió en el siglo pasado. Es un hombre que se llama Watchman Nee. Tengo muchos libros de él en la computadora. Y ese hombre escribió un librito que lo presté y usted ya sabe lo que pasa con los libros que se prestan. No, ¿verdad? El libro se llama ¿A quién enviaré? Un libro pequeñito, delgadito. Pero ahí el hombre... A mí me gusta mucho ese predicador, ese escritor, porque fue un hermano que vivió adelantado a su época. Ese hombre escribió cosas que no eran normales de escribirlas en su época. Y una de esas está en ese librito, ¿A quién enviaré? Él dice, Dios no hubiera enviado a Israel a Egipto si no hubiera sabido que en la historia se iba a levantar un Moisés. Dios no hubiera planeado un diluvio si primero no hubiera sabido en su presencia que iba a contar con un Noé. Bueno, amén. ¿Sabe por qué me gustó ese librito, amados del Señor? La importancia de esto, de lo que hemos hablado de la Escritura, que es la que me revela el propósito divino para mi vida. Amados del Señor, cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que la Biblia es un montón de escenarios. Y que Dios siempre ha planeado los escenarios para que se presente, se pare en ese escenario el personaje principal. Ese hermanito, esa hermanita de quien Dios dio un plan. Y Dios ha pasado toda la eternidad planeando cómo hacer que por esta persona se llegue a este, y por esta persona se llegue a este, y por esta persona se llegue a este, para llegar justo a este, que es el que se tiene que parar en este escenario. Amén. Dios pensó en llevar a Israel a Egipto porque Dios sabía que iba a haber un Moisés y tenía que preparar el escenario para que Moisés se parara en ese escenario y Egipto pudiera ver al hombre que de parte de Dios sería libertado. Dios preparó todo el asunto para que llegara el momento del arca. ¿Por qué? Porque iba a haber un Noé y Dios tenía que preparar el escenario para que Noé fuera el que predicara y el que saliera en esa arca con su familia librado de parte de Dios. Cuando usted y yo nos sentemos a orar, usted y yo tenemos que pensar que no estamos al azar en esta vida. Dios preparó un escenario para usted y para mí. Amén, amén. Y usted sabe lo que es, hermano. Usted se imagina lo que es pagar la entrada, sentarse en el teatro,
Ya se llenaron todas las butacas, ya apagaron las luces, empezó a sonar la música, corren el telón, presentan la obra y cuando empieza la obra no está el personaje principal. Usted sabe lo que son todos los ensayos, todo el gasto para poder hacer el escenario, amén, toda la inversión en publicidad, amén, el haber conocido a esta persona porque esta persona me llevó a la otra y esta a la otra hasta conseguir el actor o la actriz que ocupaba. Todo el trabajo que representa eso para que el actor principal, la actriz principal no se presente. Por eso usted y yo necesitamos valorar esta escritura, porque esta escritura es lo único que nos asegura que cuando se apagan las luces y se corre el telón, usted y yo estaremos parados en el escenario que Dios planeó para nosotros. Ahí está el Señor Jesucristo. Ya Dios tenía planeado que Él naciera. Entonces el día de la creación pone una estrella aquí, sabiendo que esa estrella empezará a recorrer todo un camino para presentarse justo el día en que los Reyes Magos necesitan seguir la estrella. No crea que Dios llegó y dijo, algo falta, bonito, una estrella ya. Todo está planeado. Usted lee la Biblia y la Biblia es una agenda divina que está desde el inicio de los tiempos hasta lo que va a pasar al final. Eso que nos dice a usted y a mí, Dios no está haciendo nada al azar, todo lo planeó ya. Y como todo lo planeó ya, esto también es importante, su vida y mi vida ya fue agendada. Yo oigo a la gente diciendo, Señor, yo quiero que tú hagas esto conmigo, el otro, aquí, allá. Oiga esto, le voy a cambiar su forma de orar. Amén. Oiga esto, le voy a cambiar su forma de orar. No ore para conocer la voluntad de Dios, ore para discernir el tiempo. Porque la voluntad de Dios va a llegar. Mire, usted y yo nos portemos bien o nos portemos mal el día que Cristo va a venir bien. Entonces ya fue agendado. Lo que necesito no es saber el día, lo que necesito es discernir el tiempo para estar preparado cuando el evento se dé. Amén. El día de tu escenario va a llegar, porque ya Dios lo planeó. No le pidas a Dios, amén, que te use, pídele discernir el día en que Dios te visitará. Se paró Jesús frente a Jerusalén, ¿se acuerdan? En una montaña y empezó a llorar. Y empezó a decir, Jerusalén, Jerusalén. Usted sabe la historia larga que apedreas a los que te son enviados y matas a mis profetas. Y empieza a decir el Señor, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Y luego dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Usted sabe, siglos esperando al Maestro. Estaba agendado. De que iba a llegar, iba a llegar. Pero cuando llegó el día de la agenda en el Señor, los que tenían que esperarlo no entendieron que era el día en que se corría el velo. Entonces, esto es importante para usted y para mí. Amén. Tenemos que orar para discernir el día en que Dios corre el velo para nosotros. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. Un punto más para avanzar ahorita, después de un rato de oración. La revelación que usted y yo hemos recibido a través de la palabra, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Oiga esto, esta revelación, bendito sea Jesucristo el Señor, es completa, no parcial. Amén. Estos escritores fueron preservados del error, no solamente en los puntos importantes y necesarios de la doctrina. Amén. Ellos fueron preservados del error en todo. Amén. Mire, oiga qué buen dato es. Ahí usted tiene algunas citas bíblicas. Amén. Usted las lee, usted tiene ahí en las hojitas las citas bíblicas, pero escucha este dato, porque este dato me gusta muchísimo. Amén. ¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Gloria a Dios. Oiga, esta Biblia fue escrita a lo largo de 1600 años.
No fue que se sentaron todos y mientras uno escribía Génesis, el otro escribía Apocalipsis, el otro escribía un Evangelio, no. A lo largo de 1600 años, el libro más antiguo que tiene la Biblia es Job. No Génesis, Job. Es el libro más antiguo. 1600 años atrás empezó el primer escritor a narrar versos de la Biblia, para culminar con Juancito, Pablito, Judas. 1600 años transcurrieron desde el primero hasta el último. Y cuando usted lee la Biblia, la agarra y la empieza a leer, parece que los 40 escritores se pusieron de acuerdo. Increíble. ¿Cómo es eso posible? Es imposible. 1600 años después hubieron escritores que ni se conocieron. Hubieron escritores que escribieron no solo en otra época, en otro lugar, en otra circunstancia. Y cuando usted lo lee, el tema central y la mayoría de sus subtemas sigue siendo el mismo en todos los libros. Algunos le agregan otro temita más, pero todos tocan los mismos temas, en la misma forma. Todos se enfocan en Jesucristo, en la salvación, en que Dios quiere acercarse al mundo. Todos se enfocan en todas esas cositas que a lo largo de la Biblia vamos leyendo. Usted llega y se sienta a escuchar una predicación y usted ve que alguien agarra un verso de por allá, un verso de por acá, un verso de medio, otro verso, y empieza a jalar versos de todos los libros casi, y todos hablaron lo mismo. ¿Cómo es posible en 1600 años de diferencia? Eso le dice a usted y me dice a mí, gloria al Señor, que esta palabra, amén, esta palabra, bendito sea el Señor Jesucristo, es completa, es una verdad completa. ¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Entramos en la segunda parte de este estudio. Alguien que me lea Juan capítulo 8, verso 17. Amén. Léelo, cielo. 8:17. Sí. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Mire, alguien que me lea el 10:34. Ahí mismo Juan, pero el 10:34. Respondió Jesús: ¿no está escrito en nuestra ley? Yo dije, dioses sois. Amén. Escuche esto. Dos cosas está mencionando el Señor Jesucristo allí. La una dice que cuando dos hombres acuerdan algo, en la ley está escrito que queden firmes. Luego, por otro lado, viene el Señor Jesucristo y dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, vosotros dioses sois. Cuando Jesús habla esto, Jesús está hablando una palabrita griega, ahí lo tiene usted en sus hojas, que es nomos. Nomos significa, o como se traduce, vuestra ley, amén. Nomos significa, o da la idea de un uso predictivo, lo cual nos enseña que Jesucristo estaba citando la ley desde el punto de vista de algo que ya ha sido acordado en firme y que solo espera el momento de su cumplimiento. ¿Oyó eso? Estas verdades que usted y yo tenemos en la palabra son verdades absolutas. Yo sé que la verdad absoluta no existe en ningún lado menos aquí, porque aquí está la verdad de Dios, aquí escrito. Y como esta es la verdad de Dios, Dios está diciendo aquí, oiga esto, Dios está a través de Jesucristo, pasa nada. Dios está usando la palabra nomos. Jesucristo está usando la palabra nomos. ¿Qué significa? Esto se acordó en firme y solamente está esperando el momento de su cumplimiento. Por eso es que en esta palabra, hasta lo que no se ha cumplido, sabemos que se va a cumplir. Mire, yo en estos días que he estado hablando los miércoles sobre Apocalipsis, algunas cositas,
Yo me acuerdo cuando nosotros recién convertidos, amén, alguien decía estudio de Apocalipsis, y es que solo decir estudio de Apocalipsis despierta pasión, amén, porque nos encanta saber qué va a pasar, ¿verdad que sí? Nos encanta saber el secreto. Usted ha visto apenas alguien viene y dice, mire, le voy a contar algo, pero nadie sabe. Ya usted tiene la atención de alguien. Total. Nos encantan los secretos. Y yo me acuerdo cuando estudiábamos Apocalipsis, habían tantas cosas que no se sabían. Tantas cosas que no podíamos entender. Tratábamos de interpretarlas a lo que se sabía en el momento. Pero era muy poco lo que teníamos de información para la época. Hoy en día, conforme han ido avanzando los años, hay cosas que antes tratábamos de interpretar, que ya no hace falta interpretarlas, están hoy en nuestros días. Ya no son algo que tengo que interpretar, ahora están aquí, en vivo y a todo color, en el mundo en el que vivimos. Entonces, lo que antes yo no entendía, lo que antes me costaba saber, ahora sí lo sé. Ya no lo interpreto, ya fue completado. Eso es lo que Jesús da a entender cuando dice en vuestra ley, o no está escrito en vuestra ley. Yo dije, está diciendo, Jesús está diciendo, oiga, no lo que ya fue hablado de parte de Dios en la Escritura, ya fue establecido y quedó en firme, ya fue decretado. Solo está esperando el día de su cumplimiento. Amén. Usted nunca se ha puesto a pensar, a ver, si usted es de las personas que se cuestionan algunas cosas como yo, salen las noticias y dicen, se busca a fulano de tal, porque fue sentenciado y anda huyendo de la policía. Entonces yo digo, si fue sentenciado, ¿por qué no le echaron mano de una vez y lo metieron a la cárcel? Ah, no, no. Porque un día lo sentencian y otro día le echan mano. Curioso. Entonces, oiga eso. El día que Dios habla, se produjo la sentencia. Solo está esperando el momento de su cumplimiento. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa y tan fresca. Lo que no se haya cumplido no quiere decir que Dios la falló, solo quiere decir que se viene el día de su cumplimiento un poquito más adelante. Amén. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor Jesucristo? Amén. Listo. Entonces, dijimos entonces que es verbal y no conceptual. Amén. Dios no solamente inspiró los pensamientos, inspiró las palabras. Amén. La gente a veces piensa que cuando yo leo la Biblia estoy leyendo un concepto, pero que el escritor puso la idea que quiso. No, no. Dios está inspirando los conceptos, pero está inspirando las palabras que ellos usaron. Amén. Por eso la Biblia es tan profunda. Mire, la Biblia no deja de generar expectación en las personas más escépticas. Yo me acuerdo hace algún tiempo, cuando salió, yo no sé si ustedes se acuerdan, lo que era un programita que hacía que la Biblia se pusiera como en tercera dimensión. Las hojas se ponían una detrás de la otra, las palabras. Amén. Se llamaban los secretos de la Biblia, o los códigos secretos de la Biblia. No sé si algún día llegó a oír eso. Que si se contaban tantas letras y luego se iban poniendo las letras, cada cierta cantidad de letras aparecían mensajes ocultos, que ahí apareció la muerte de un presidente tal, que ahí apareció la guerra tal, que ahí apareció esto y el otro. Entonces la gente decía, no, pero eso no es posible. A alguien se le ocurrió, por medio de un programa de computadora, ya no solamente hacerlo por conteo de letras, sino que empezó a traslapar las hojas o los renglones. Y se dio cuenta que había mensajes ocultos no solamente a primera vista, sino que para atrás, hacia el fondo, se encontraron más cosas. Bueno, amén, dice la Biblia, Dios prende al sabio en su sabiduría. Yo creo que si esos códigos secretos no existían, cuando Dios vio que alguien quería hacerlo, los inventó ahí mismo. Sí, sí. Dios es tan sabio. Mire, hay un verso en la Biblia muy curioso donde dice que lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Amén. Entonces Dios es tan sabio que Él dejó verdades, no solamente en concepto,
inspiró a los hombres y mujeres que tomaron parte de la escritura de esta palabra para dejar no solo los conceptos, las palabras justas que Dios quería que se dijeran. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor Jesucristo? Amén. Oiga esto. Alguien que me lea Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga eso. No es un concepto, nada más. Son palabras definidas. Es pues la fe, certeza y convicción. Amén. Cuando usted y yo tenemos un concepto, queda claro que usted puede definirlo como usted mejor le parece. Pero en un concepto como este que acaba de leer el amado, la fe, certeza y convicción de lo que no se ve y de lo que se espera. No hay nada que imaginarse, está claro. Esto es fe. Esto es fe. ¿Cuántos y cuántas alaban a Jesucristo el Señor? Amén. Segunda de Pedro 1:21. ¿Quién llega? Voy a seguir haciendo esto de tirar versos bíblicos, porque eso hace que nos volvamos más rápidos en buscar. Aleluya. Amén. Segunda de Pedro 1:21. Amén. Sí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron inspirados, no pensaron, hablaron inspirados. Amén. No es un concepto, es verbal. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. Aquí vamos a entrar directamente a ver una serie de versos bíblicos. Lo primero, esta palabra que usted y yo tenemos afirma, ella misma afirma ser inspirada. Vamos a ver, ¿qué dice? Amén. Aquí yo pongo un dato muy bonito que hay ahí en las primeras letras, en las primeras líneas dice, el vocablo o frase "y dijo Dios" o su equivalente se emplea más de 2600 veces en el Antiguo Testamento. Oiga, "y dijo Dios" o su equivalente. Solo eso, de alguna manera, ya me dice que aquí el que estaba hablando no era fulanito, era Dios. Amén. Pero veamos algunas citas bíblicas. A ver, Josué, capítulo 3, verso 9. Josué, capítulo 3, verso 9. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Amén. Recuérdese que aquí está solamente leyendo usted lo que escribió un escritor más de la Biblia. Pero él se acerca y dice: acérquense, vengan a escuchar lo que está diciendo Jehová vuestro Dios. Otra más, Isaías 34:16. Isaías 34:16. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos. Inquirid en el libro del Señor. Inquirid en el libro del Señor y de él ninguno faltará, ninguno quedará sin su compañera, porque su boca lo mandó y su mismo espíritu lo reunirá. Oiga, qué bueno eso, por inquirir, porque la boca de Jehová lo mandó. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. Oiga, esto es importante, amados del Señor. En este libro que usted y yo tenemos entre manos está lo que Dios dijo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. Ok, gloria a Dios. Yo voy a leer una cita más. Zacarías 7:12. Dice la palabra del Señor: y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras de que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Cerraron su corazón para no oír a Dios. Y entonces Dios envió castigo. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor Jesús? Amén. Y entonces, amados y amadas de Dios, aquí dice
dice, o yo puse aquí, en particular la inspiración de los evangelios está garantizada por la promesa de Cristo de que el Espíritu traería a la memoria de los apóstoles todas las cosas que les había enseñado y que el mismo Espíritu los guiaría a toda verdad. Amén. Alguien que me lea 2 de Pedro 3, 15 al 16. 2 de Pedro capítulo 3, verso 15 al 16. ¿Listo? Léelo, ¿no? Pensé. Amén. Sí. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Oiga lo que está diciendo Pedro aquí. Pedro está diciendo que lo que Pablo habla, amén, es de mucha autoridad. Es un apóstol garantizando que lo que otro apóstol está escribiendo tiene un sello divino y de aprobación. Amén. Jesucristo, cuando Jesucristo reúne a los discípulos antes de partir y les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no les puedo mandar al Espíritu, y cuando el Espíritu Santo venga, Él les recordará todo lo que yo os he hablado. Entonces es el Señor Jesucristo el que ya de antemano está diciendo que todo lo que estos hombres escribieron en la palabra iba a ser recordado para ellos por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. Entonces ya el mismo Señor Jesucristo está poniendo la piedra de base para la construcción de la inspiración del Nuevo Testamento. Está diciendo, señores, cuando venga el Espíritu de Dios, Él les recordará las palabras que yo les dije. Él se encargará de recordarles todas las enseñanzas que yo les entregué. Ellos solamente escribieron lo que recordaron por el Espíritu que el Señor les había enseñado. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. Leamos un par de citas más. Alguien que me ayude con 1 Corintios 2:13. Amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oiga qué bueno esto. No estamos hablando con humana sabiduría. Dice, estamos hablando con las palabras que nos trae el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el original, en ese verso, lo que se dice es comunicando cosas espirituales a gente espiritual. Amén. Lo que tenemos traducido nosotros en nuestra Biblia como acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. En el original, en griego, lo que dice es comunicando cosas espirituales a la gente que es espiritual. Oiga, qué tremendo esto. Ahí Pablo está poniendo la base de la palabra que tenemos en nuestras manos. Amén. Él no estaba hablando por una sabiduría humana. El Espíritu le estaba trayendo esas verdades, pero no se las estaba trayendo para que las hablara cualquier persona. Pablo estaba acomodando o comunicándole cosas espirituales a gente espiritual. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a aquel sacerdote que llegó, principal que llegó a buscarlo? ¿Se acuerdan de la historia? Señor, sabemos que has venido del Padre, porque nadie hace estas cosas y no es porque ha venido del Padre. El Señor le cambia la conversación y le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entiende. Amén. Se podía prestar para otro entendimiento, porque Jesús lo que le estaba diciendo a Nicodemo era, Nicodemo, te es necesario nacer de aquel que es el origen de todas las cosas. Pero Nicodemo no entiende y le dice, Señor, como yo siendo un hombre viejo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le dice, Nicodemo, oye, si te hablo las cosas naturales, normalitas, y no las entiendes, ¿qué pasa si te empiezo a hablar las celestiales? ¿Me entienden esto?
Se supone que Nicodemo debía estar en una calidad de doctorado y todavía no entendía el ABC. Pablo dice, yo estas verdades que he recibido por el Espíritu las estoy comunicando al espiritual, porque son cosas del Espíritu. Amén. Esto es lo que tradujeron a nuestro español en la Reina Valera, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el griego lo que dice es comunicando cosas espirituales a gente espiritual. Qué bueno eso. Amén. Por eso es que estas palabras, cuando yo las empiezo a leer, yo empiezo a escudriñar la Biblia y yo empiezo a decir, necesito vivir por esto, necesito que esto sea una realidad en mí. ¿Por qué? Porque me están comunicando algo que pretende darme más luz. ¿Para qué? Para llevarme a un nivel de mayor revelación. ¿Por qué? Porque entre mayor revelación, más fácil será para mí entender el propósito de Dios para mi vida. Amén. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, oiga, subraya esa palabra, la cual actúa en vosotros los creyentes. La diferencia entre una buena novela que usted lea y la palabra es que una buena novela te deja emocionado, emocionada, te deja diciendo que bueno que estuvo, a ver cuándo sacan el segundo. Pero esta palabra que hemos leído se queda actuando. Ese es el poder de esta palabra que usted y yo tenemos. En este Tesalonicenses se explica muy ampliamente cuando Jesús dijo las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué esta palabra se queda actuando? Nunca les ha pasado. A ver, ayúdenme. Prediquemos esto con el testimonio. ¿No les ha pasado que cuando están en un momento X de la vida se les viene a la mente versos bíblicos que ustedes ni se acordaban que existían? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Viene uno por la calle, se pegó un susto, no sé, un carro le frenó a la par, hay alguien que se ve tipo sospechoso, amén. Es un tipazo, tipo sospechoso, tipo me va a asaltar, amén. Inmediatamente a usted se le vienen a la mente versos bíblicos que usted ni tenía en mente. Porque esta palabra se mantiene actuando. Vive el diablo, le puso una tentación de algo, hermano, y de un momento, ¡pa! La palabra. Porque esta palabra no cesa. Está dando vueltas aquí adentro, constantemente. Está construyendo cosas. Yo no me estoy dando cuenta de lo que está pasando, pero la palabra está edificando cosas dentro de mí. La palabra que actúa en nosotros. Pablo dice, esta palabra, que realmente es la palabra de Dios, la que les he venido a enseñar, actúa en nosotros, los creyentes. Amén. Qué poderoso esto. Amén. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor Jesucristo? Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios maravilloso. Amén. Amén. Mire, amado y amada del Señor, avancemos un poquito más. Esta escritura tiene toda la apariencia de ser inspirada. No solamente ella testifica de sí misma que es inspirada, sino que cuando usted la lee, tiene toda la apariencia de ser inspirada. Oiga eso. Esta Biblia fue escrita por gente que usted y yo, por integridad, no podemos cuestionar. Eso es importante. Amén. ¿Oyó eso? Cuando usted lee algo de alguien, pero después usted puede cuestionar algunas cosillas, usted dice, ¿será cierto? ¿Será mentira? Amén. Oiga esto. 2. Con respecto a su contenido, encierra la revelación más sublime de Dios que conoce el mundo. Ningún otro libro nos dice tanto del pensamiento de Dios para nosotros como lo dice la Biblia. 3. En lo que respecta a influencia, ha proporcionado luz salvadora a naciones, individuos, y posee, oiga esto, un poder infalible de conducir al hombre hacia Dios. Amén. En cuanto a lo que respecta a este libro, veámoslo como libro. Es el libro más vendido.
el más perseguido. Amén. El más perseguido, el más vendido. ¿Sabe? Un día me invitaron a un congreso con un hombre muy lindo del Señor, se llama Josué Irión. Josué Irión estaba contando que él estuvo tras lo que le llamaban la cortina de hierro hace muchos años, la Alemania nazi, la Alemania comunista. Y él contaba que había un edificio de la famosa KGB, le estoy hablando historia de los más viejitos, nos acordamos de todos esos nombres, los más nuevos pues yo entiendo que dirán ¿qué es eso? La hermana Nelly se queda como no, yo eso no lo conozco. Oye, ¿amén? Mire, la KGB era el servicio secreto alemán, era como decir, eran los perros a huesos del comunismo, torturaban gente y cuanta cosa. Este Josué Irión vivió porque él metía Biblias clandestinas cuando existía la Alemania comunista. Y él contaba en el testimonio, dice, hoy que ya no existe la Alemania comunista, dice, hermanos, en el edificio donde estaba la KGB y torturaron miles de cristianos, en ese edificio hoy hay una sociedad bíblica. Increíble. Allá agarraban a los cristianos que metían Biblias y los torturaban por meter Biblias. Era prohibida la lectura de la Biblia en la Alemania, en la Alemania comunista. Hoy, oiga esto, hoy en día, en ese edificio hay una sociedad bíblica. ¿Cuántos gobiernos han luchado por desaparecer la lectura de la Biblia? Ahí sigue prevaleciendo, se defiende sola. Ha pasado la historia, miles la han odiado, sigue siendo un libro más vendido. Un bestseller no de un año, un bestseller de toda la vida, de toda la existencia. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor Jesucristo? Amén. Amén. Oiga esto, llena los requisitos de corte final de apelación en cuanto a la religión, de manera que los cultos falsos hayan necesario citar sus palabras con el objeto de hacer impresión en el público. Le voy a decir algo que es doctrina también. Al diablo no le importa decirte una verdad, si detrás de esa verdad te mete unas tres mentiras. Amén. La gente piensa que lo que el diablo dice todo es mentira. No, a veces te suelta verdades. Porque detrás de esa verdad, junto con la verdad, te comiste tres mentiras. Amén. Y usted ya vive. Yo cité la semana pasada, testigos de Jehová. Mire que aquí le traigo una revistita, vea qué bonita. Mire lo que dice aquí, que comeremos con el león, que comeremos con el oso, que el niño ahí jugando meterá la mano en la cuevita donde vive la culebra y no le va a hacer nada. Vea qué maravilla, el tiempo del milenio. ¿A usted no le gustaría comprarme una propiedad para ese día? Al rato ya es un testigo de Jehová que tiene una oficina de bienes raíces, amado. Pero y usted viene y dice, qué bonito. Ahora, el asunto es que la Biblia sí me habla del milenio. Y si es cierto lo que me están diciendo. Hay un tiempo en que la Biblia dice que la vaca junto con el león pastarán. O sea, el león ya no va a querer carne, va a querer pasto. Amén. Y la culebra no va a picar a nadie, ni va a morder a nadie, ya no será venenosa. Será un animalito como cualquiera, que el niño puede agarrarlo, jugar con él y soltarlo por allá. Amén. Ahora, en el milenio seguro, en lugar de gatos, algunos tendrán serpientes, igual, no va a hacer nada. La Biblia lo dice. La Biblia habla del milenio, pero detrás de eso me meten un montón de mentiras. Se brincan que va a haber un rapto de la iglesia y que el que no ande o la que no ande bien con Dios se va a quedar para un tiempo de gran tribulación espantoso. Amén. Se brincan un montón de verdades. Entonces, aún las falsas doctrinas, vea si este libro es la palabra de Dios, que aún las falsas doctrinas necesitan basarse en él para que la gente los escuche. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Amén. La Biblia es exacta. Amén. Hay una ausencia total
de absurdos que aparecen en otros libros sagrados. Ahora veníamos hablando con todo. Amén. ¿Cuántos libros famosos, sagrados, que dicen que la tierra era plana, que los mares se regaban por todo lado? Amén. Que botaban agua y jugo de caña, el famoso Popol Vuh, que la gente dice, pero mire, el Popol Vuh dice, mire, usted lee un montón de incoherencias aquí en el Popol Vuh que hoy, en nuestra modernidad, se entiende que no existía. Fue un invito, no sé de dónde, que se le ocurrieron un montón de cosas en su cultura, pero la Biblia es tan exacta. Mire, no se sabía que la tierra era redonda. Mataron a Galileo Galilei por decir que era redonda. Amén. Dijeron, este tipo es un anatema, es un maldito. Lo mataron por decir que era redondo. Y ya Job decía, cuando Dios llegó y le llamó y le jaló el aire a Job por lo que andaba hablando, llegó y le dijo, ¿dónde estabas tú? Cuando yo me sentaba en el círculo de la tierra. Increíble. ¿Me entienden eso? Todo el mundo creía que era plana y ya la Biblia decía que era redonda. Llegó y le dijo a Job, ve y pregúntale a todas esas especies del mar cómo está el asunto de las corrientes de aguas. ¿Quién vio la peliculita Nemo aquí? ¿Sí? Que iban las tortugas en unas corrientes de agua, ¿lo vieron? ¿Sí? Bueno, eso es verdad. ¿Cómo iba Job en una época? Es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Cómo iba Job a saber? Cuando no habían cartas marítimas. Amén. Lo más que se lanzaba la gente al agua era ir nomás a pescar algo y se devolvía. ¿Cómo iba Job a saber que tenemos corrientes continentales que pasan rodeando los continentes, trayendo agua caliente hacia el lado frío y llevando agua fría hacia el lado caliente? Y Dios le pregunta y le dice, ¿dónde estabas cuando yo creé estas corrientes marítimas? ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Su exactitud es impresionante. Amén. La unidad de la palabra, lo que le decía yo ahora. Oiga, yo me quedé corto con los escritores. Oiga, la Biblia consiste en 66 libros, escritos por unos 40 autores diferentes durante un periodo de 1600 años. Y todos mantuvieron el mensaje. Amén. Amén. Oiga esto. Es un libro que justifica aún hasta 2 lecturas. ¿Por qué? Porque la Biblia se puede leer un centenar de veces sin que se logre sondear su profundidad. Usted llega y lee un libro y usted entendió. Qué bonita estuvo la historia. Pero usted lee la Biblia hoy, la lee mañana. Y mañana, en lo que leyó hoy, encontró otra cosa. Eso es verdad. La Biblia no se agota. Cualquier libro se agota, ya te leyó su historia, pero usted aquí encuentra cosas de vida tan poderosas que no se agotan. Todos los días usted encuentra algo nuevo. Mire, yo tengo 20 y resto de años de ser cristiano y todavía a veces estoy leyendo versos